Buenas noches, estimados maestros y directivos. Hoy vamos a trabajar el tema que lo solicitaron acerca de las orientaciones del análisis de experiencias de aprendizaje dirigido a directivos y docentes. El propósito de hoy es brindar a los docentes y directivos orientaciones pedagógicas para el análisis, interpretación y socialización de experiencias de aprendizaje para la implementación del Currículo Nacional de Educación Básica en el marco de la estrategia Aprendo en Casa, a fin de brindar a los estudiantes aprendizajes pertinentes y oportunos. Entonces, maestros, iniciamos con la comprensión, el análisis de estas experiencias de aprendizaje, y ello empieza por la planificación. ¿Cuán importante es la planificación? Entonces, este análisis va a iniciar desde el momento en que nosotros vamos a revisar la planificación de Aprendo en Casa, porque es cuando nosotros debemos visualizar dos aspectos muy importantes: la situación significativa, las áreas curriculares, dentro de ellas ver cuáles son sus competencias, capacidades, estándares, propósitos de aprendizaje. Y el otro aspecto que tenemos que ver es que en actividades no se observan criterios de evaluación, por lo tanto los docentes deben formularlos de manera clara para comunicar al estudiante o padre de familia oportunamente. Y así nos lo indica la norma en la 093, que nos habla sobre lo que es la evaluación, ¿no? Dice que debemos dar a conocer a los estudiantes cuáles son los criterios que deben cumplir, sus evidencias, y de esa manera el estudiante sepa sobre qué criterios se va a evaluar su aprendizaje, a valorar. Entonces, aquí nosotros, el primer paso es revisar la guía, identificar en ella la situación significativa, ¿no?, el propósito que busca en esta experiencia de aprendizaje que los estudiantes logren en el periodo que se establece. Luego vamos a revisar y analizar el área, y vemos las competencias, las evidencias que necesita ver la actuación del estudiante para ver cómo es que él está haciendo ese uso combinado de capacidades, ¿no? Cómo es que el estudiante se está acercando o alejando del logro de esta competencia. ¿Y quién nos va a dar una mirada más minuciosa? El estándar, porque en el estándar encontramos la competencia de forma descrita, ¿no? Ahora, respecto a ello, vamos a ver de que hay conocimientos que el estudiante va a encontrar y los va a aplicar. ¿Dónde va a aplicar? ¿Qué actividades complementarias nosotros podemos planificar? Es allí donde nosotros nos vamos a ir a consultar los cuadernos de autoaprendizaje, fichas, ¿no?, al fin de verificar qué actividades complementarias nosotros podemos ver, especialmente en el caso de los estudiantes, que les es muy difícil el acceso a la conectividad, ¿no?, los recursos tecnológicos. Luego tenemos el diario de campo, que siempre el maestro está llevando a la mano, registrando, ¿no? Luego de finalizar la sesión, con una mirada retrospectiva al programa televisivo, cómo es que él va a poder ayudar a los estudiantes a mejorar sus trabajos o retos que considera esta planificación. Y luego también vemos que es importante coordinar con los padres de familia, establecer
horarios, ver de qué manera se va a poder recoger las evidencias de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros analizamos, es allí cuando nosotros tenemos que comprender respecto al propósito de aprendizaje y al producto o evidencia que el estudiante va a entregar para manifestar sus actuaciones respecto al logro del aprendizaje, también tiene que ver algo muy importante, el propósito, qué es lo que busca. De este resumen que trae la palabra resumen, aquí encontramos muchos propósitos en función a las diversas áreas. Por ejemplo, para el día de hoy, el propósito es organizar nuestro tiempo para saber cuánto dura cada actividad que planeamos. ¿Dónde está sustentada este propósito de ese día, no? Entonces vamos a ver que aquí en el resumen hay una parte donde nos dice que los estudiantes aprenderán a estimar el tiempo que emplean para hacer sus actividades utilizando las expresiones mucho tiempo, poco tiempo. Así procurarán organizarse y cumplir de forma responsable y puntual con ellas. Para ello reconocerán las actividades que demandan mucho tiempo, poco tiempo y las organizarán, ¿no? Miren cómo va relacionado a la exigencia, lo que el niño va a aprender a organizar el tiempo, va a aprender a conocer que hay tiempo que dura más, tiempo que dura menos, ¿no? En un planificador semanal identificarán el calendario y aquí vemos cómo es que el estudiante va a entregar ese producto. En un calendario va a identificar y aquí vemos ya los recursos con los que podemos ir buscando nosotros y contar para que los estudiantes puedan tenerlo, ¿no? De forma virtual, enviarles o pedirles de que ellos lo puedan conseguir. A fin de encontrar diversas fechas, ¿no? Importantes, como el día del cumpleaños de algún familiar, la llegada de la lluvia, ¿no? De momentos especiales, de situaciones significativas. El producto de esta actividad va a ser un planificador semanal y va a desarrollar problemas de comparación. Entonces aquí nosotros podemos observar cómo es que el estudiante nos hace llegar su evidencia, donde está haciendo uso de ese conocimiento del tiempo, de reconocer los días de la semana, de marcar fechas, ¿no? Y resolver un problema relacionado al tiempo. Entonces, ¿qué está evidenciando aquel estudiante? Dice que el estudiante debe calcular cuántos días o semanas faltan para que llegue una fecha que considere importante. Aquí podemos ver que el estudiante ha marcado, ha contado y hay una fecha muy importante, ¿no? Aquí dice, faltan 17 días para el cumpleaños de mi papá. Entonces, él ha considerado eso como una fecha muy importante, el cumpleaños de su padre, ¿no? Para ello utiliza un calendario donde identifica la fecha actual. Entonces, él está identificando la fecha actual, cuando empezó el 4, ¿no? Dice la fecha actual y cuenta los días hasta dicha fecha. Según su resultado, emplea el término poco tiempo o mucho tiempo para señalar el tiempo que falta. Entonces, relacionamos la evidencia también con el estándar. Y el estándar está relacionado a la competencia del área de matemática. Dice, resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, quitar, igualar y comparar cantidades. En este caso, el estudiante dice, está, ¿no?, contando fechas y está comparando cantidades, a traducir a expresiones de adición o sustracción de doble y mitad,
expresa su comprensión del valor y de posición de números de dos cifras y los representa mediante equivalencias. Pero acá lo que está requiriendo, lo que exige, es que identifique fechas, que compare el tiempo, acá va a comparar. Entonces, el niño está demostrando su actuación respecto al uso combinado de las capacidades, ¿no? Como revisar el calendario, marcar la fecha actual. Acá tenemos como criterios: evaluación, calcule el tiempo que demora entre la fecha actual y la de la fecha importante. Escribe el tiempo que va a tardar en realizar las actividades, usando expresiones mucho, poco o lo que falta. Cuenta los días que falta de la fecha actual y la fecha importante. Entonces, es muy importante, colegas, de que el docente comprenda qué quiere que el estudiante trabaje, que logre. Y aquí hay algo muy importante, dice: el propósito de esta situación significativa, que son planificaciones de 2 semanas, para estas 2 semanas es que los estudiantes aprendan por qué se producen el día y la noche y cómo ambos influyen en el desarrollo de los animales y las personas. En ese sentido, reconocerán situaciones de la vida cotidiana que realizan cada día, comprenderán cómo se forman el día y la noche, descubrirán los efectos de rotación de la Tierra. Para esta situación significativa se plantearán las siguientes preguntas orientadoras: ¿cómo se produce el día y la noche y cómo influyen en la vida de las personas? Porque mientras en el Perú estamos de noche, en otras partes del mundo es de día. Y luego ya va desarrollándose lo que es las fechas, los días de la semana, el tiempo, mucho, poco. ¿Por qué? Porque es en el tercer ciclo que estamos trabajando. Bien, colegas, entonces hasta aquí ha sido un pequeño análisis, y lo que quisiera decirles es que es importante analizar, es importante sistematizar. Así es que, queridos maestros, nosotros seguimos en la búsqueda de la mejora continua. Esta sistematización nos va a permitir documentar la experiencia en el presente, tomando nota tanto de tus propias prácticas pedagógicas, así como de los avances de tus estudiantes respecto al logro de competencias. Estos insumos que hemos visto, tanto el estándar, tanto la evidencia, establecer los criterios de evaluación, son muy importantes, porque si nosotros no aclaramos nuestras ideas respecto a estos elementos que guarda una experiencia de aprendizaje, no vamos a poder direccionar el trabajo en el aula virtual, en este contexto a distancia, para que el estudiante consolide su aprendizaje en la vida diaria, ¿no? Haga uso de esos conocimientos, haga uso de esas capacidades de forma combinada, acercándose hacia la competencia, hacia lo que nosotros queremos ver. Muchas gracias, colegas. Entonces, si hay alguna duda, siempre es bueno preguntar, inquietarnos y salir adelante en nuestra práctica. En la siguiente reunión ya estaremos viendo el recojo de evidencias y analizando también las evidencias. Es todo por hoy. Muchas gracias por la atención. Hasta otro día.